En una noche sombría y lúgubre, en un pequeño pueblo rodeado por densos bosques, se habla sobre una historia terrorífica que ha atormentado a los lugareños durante generaciones. Esta macabra leyenda se remonta a muchos años atrás, cuando una familia vivía en una antigua mansión al borde del pueblo. La familia era conocida por su riqueza y extravagancia, pero también por su extraño comportamiento. Las sombras del mal parecían envolver la mansión, y los rumores de rituales oscuros y actividades ocultas se propagaban entre los habitantes del pueblo. La gente mantenía su distancia, temerosa de lo que podía estar sucediendo detrás de las puertas cerradas. Un día fatídico, sin previo aviso, la mansión fue consumida por un incendio feroz y destructivo. Las llamas rugían con una intensidad demoníaca, devorando cada rincón de la mansión mientras el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. Aterrados, los lugareños se reunieron en la distancia, impotentes ante la magnitud del desastre. Entre los lamentos y los gritos desesperados que se alzaban en la oscuridad, nadie se atrevió a adentrarse en la vorágine de fuego para intentar salvar a los ocupantes de la mansión. Las almas de la familia fueron tragadas por las llamas infernales, y el silencio sepulcral descendió sobre la escena. Después del incendio, la mansión quedó en ruinas, sus paredes carbonizadas y sus habitaciones convertidas en escombros fantasmales. Se decía que las almas atormentadas de la familia aún deambulaban por el lugar, presas de una agonía eterna. Aquellos que se aventuraban cerca de la mansión en la oscuridad de la noche afirmaban escuchar lamentos aterradores, ver sombras que se retorcían y sentir la opresión de una presencia maligna que los acechaba. Con el paso del tiempo, la historia de la mansión maldita se convirtió en una leyenda oscura que se susurraba en los rincones más oscuros del pueblo. Los jóvenes temerarios se retaban unos a otros a pasar una noche en la mansión abandonada, seducidos por la promesa de emociones y el deseo de descubrir la verdad detrás de los horrores. En una noche siniestra, un grupo de amigos decidió aceptar el desafío. Armados con linternas y temblores en sus corazones, se aventuraron en lo desconocido, cruzando el umbral de la mansión maldita. El aire estaba cargado de un silencio mortal, solo interrumpido por el crujido de los escombros bajo sus pies. A medida que avanzaban por los pasillos desolados y polvorientos, una sensación de opresión se apoderaba de ellos. Las paredes parecían retorcerse y respirar, y una neblina siniestra se alzaba desde el suelo, envolviéndolos en una maldición palpable. Puertas que se abrían y cerraban solas, susurros que se filtraban desde las sombras y escalofríos que recorrían sus espaldas eran solo algunos de los horrores que experimentaban. A medida que se adentraban más y más en la mansión, el entorno se volvía cada vez más oscuro y retorcido. Retratos deformes colgaban de las paredes, sus ojos parecían seguirlos con una mirada penetrante y sus sonrisas distorsionadas evocaban una sensación de malevolencia. El suelo crujía bajo sus pies como si las almas atrapadas en la madera intentaran comunicarse desde el más allá. Los amigos se separaron, cada uno explorando una parte diferente de la mansión en busca de respuestas y huyendo de las pesadillas que se materializaban a su alrededor. Susurros incomprensibles y risas macabras llenaban el aire, entrelazándose con los latidos acelerados de sus corazones. En una habitación olvidada en el último piso, uno de los amigos encontró un diario antiguo. Sus páginas amarillentas estaban llenas de escritos incoherentes y símbolos oscuros. A medida que avanzaba en la lectura, una sensación de terror se apoderaba de su ser. Las palabras parecían cobrar vida, susurrando secretos oscuros y desvelando la verdadera naturaleza de la maldición que había caído sobre la mansión. De repente, una figura sombría emergió de las sombras, sus ojos brillaban con una luz malévola. El amigo intentó huir, pero la presencia fantasmal lo alcanzó, envolviéndolo en una niebla negra y arrastrándolo hacia la oscuridad infinita. Los otros amigos, al percatarse de su desaparición, se reunieron en pánico, pero la mansión parecía retenerlos, atrapándolos en un laberinto de pasillos retorcidos y habitaciones sin fin. Los pasos resonaban en su cabeza, los susurros se intensificaban y las sombras se alargaban en formas grotescas. En su desesperación, uno de los amigos recordó una antigua leyenda que afirmaba que solo el sacrificio de una vida inocente podía romper la maldición de la mansión. La idea de tomar esa terrible decisión los llenó de angustia, pero se dieron cuenta de que era su única esperanza de escapar de aquel lugar infernal. Con lágrimas en los ojos, tomaron una decisión desgarradora y sacrificaron una vida en un intento desesperado de liberarse de la maldición. En el momento en que la sangre fue derramada, un viento furioso sacudió la mansión, las paredes temblaron y las sombras se desvanecieron.
Los amigos, ahora libres de la opresión, corrieron hacia la salida de la mansión, sus corazones llenos de un terror y un alivio indescriptibles. Prometieron nunca volver a mencionar lo que habían presenciado y vivido en la mansión maldita, pero sus pesadillas persistieron, recordándoles la oscuridad que habita en lo más profundo de la humanidad. A partir de ese día, la mansión maldita fue condenada al olvido, oculta por los escombros y el follaje que la rodeaba. Nadie se atrevió a adentrarse en ella de nuevo, y la historia se convirtió en un tabú en el pueblo. Sin embargo, el recuerdo de la mansión y sus horrores acechaba en las pesadillas de aquellos que osaron enfrentar su oscuridad. Con el tiempo, el pequeño pueblo se sumió en una tranquila aparente, pero las sombras de la mansión maldita persistieron en su memoria colectiva. La leyenda pasó de generación en generación, sus detalles macabros adornados con cada nueva narración. Se convirtió en una advertencia para aquellos que osaban desafiar los límites de lo desconocido y una historia cautivadora que despertaba la curiosidad de los incautos. Aunque la mansión permanecía en ruinas, su aura ominosa se extendía más allá de sus muros, envolviendo al pueblo en un velo de inquietud. Las noches oscuras se llenaban de susurros y aullidos misteriosos que parecían provenir de la mansión abandonada. Algunos aseguraban haber visto sombras fugaces acechando en los bosques cercanos, mientras otros afirmaban escuchar los lamentos de las almas atrapadas en el viento nocturno. La historia de la mansión maldita se convirtió en un atractivo para los amantes del terror y los investigadores de lo paranormal. El pueblo, aunque reacio, comenzó a recibir visitantes curiosos que buscaban respuestas y emociones en aquel lugar maldito. Algunos se aventuraron a explorar la mansión en busca de pruebas de la existencia de lo sobrenatural, mientras otros intentaron desentrañar los misterios que la rodeaban. Sin embargo, cada intento de desvelar los secretos de la mansión maldita terminaba en fracaso. Los intrépidos investigadores se enfrentaban a una fuerza maligna que parecía proteger celosamente sus secretos. A medida que se adentraban en las ruinas, la mansión se cerraba en torno a ellos, como si las paredes vivieran y los atraparan en un abrazo mortal. A lo largo de los años, la mansión maldita se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo inquietante, una atracción turística para aquellos que buscaban experiencias aterradoras. Las historias y las leyendas continuaron creciendo, alimentadas por las almas valientes que se aventuraron en sus dominios. Hoy en día, la mansión maldita sigue en pie como un recordatorio siniestro de los horrores que alguna vez ocurrieron allí. Aunque se mantiene cerrada al público, su presencia acecha en los sueños y las pesadillas de aquellos que se atreven a imaginar lo que yace detrás de sus puertas. La historia de la mansión maldita vive en los corazones de los lugareños, transmitida de generación en generación, recordando a todos que algunas pesadillas nunca mueren y que la oscuridad puede habitar incluso en los lugares más hermosos y aparentemente tranquilos.